Las noticias de despidos masivos están por todos lados, principalmente por las empresas tecnológicas que son las que más despidos masivos están haciendo. Y es que desde las más grandes como Amazon, Facebook, ahora Meta, Alibaba, Twitter, Microsoft y ahora con las noticias más recientes con Google que despedirá a 12,000 empleados, el equivalente al 6% de su fuerza laboral, el mismo caso con Spotify que también despedirá el 6% de sus trabajadores. Los despidos masivos también llegan a las empresas medianas y pequeñas. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué las empresas están despidiendo cantidades absurdas de personas? Para encontrar la respuesta tenemos que volver al año 2020. ¿Te acuerdas de ese preciso momento cuando te enteras que hay un virus en la lejana China? Después pasa a más países, después a todos los continentes, los países cierran sus fronteras, después ya nadie puede salir. El confinamiento es la norma y parece que el tiempo se detiene. El pensamiento en ese entonces era que a las empresas tecnológicas de forma casi segura les iba a ir muy mal y que pasarían por una terrible crisis difícil de soportar. Los pronósticos en ese momento no eran nada alentadores. El Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas, pasó de los $230, $200 y luego en el punto más bajo de los $170 el 16 de marzo del 2020. Pero tan solo un mes después comenzó una de las recuperaciones más rápidas de la historia y el día 27 de abril ya se encontraba de nueva cuenta en los $212 alrededor. Entonces, después tuvimos casi 2 años de récord para las empresas tecnológicas, obteniendo rendimientos de 200 o más de 200% desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Así es, estábamos equivocados. Lo que para muchos al comienzo sería un año desastroso, para las compañías tecnológicas no fue así. En términos monetarios fue un año muy bueno. El sector tecnológico durante ese periodo tuvo un crecimiento explosivo. Las personas al no poder salir del país, ni siquiera de sus casas, ir al trabajo, a la escuela, salir con sus amigos, la familia, toda la inmersión de actividades que sucedía en el mundo real quedó en pausa. Y eso benefició a las empresas tecnológicas, porque de la inmersión real, las personas al estar encerradas se veían orilladas a utilizar más y más la inmersión virtual. Caso Netflix, los cines, al ser un espacio de alto riesgo público, cerraron sus puertas durante meses. Las personas al estar encerradas, sin poder hacer actividades al aire libre, pasaron mayor tiempo consumiendo contenido audiovisual con series y películas. Dentro del histórico de Netflix, el año 2018 ostentaba hasta ese entonces el récord con una suma de 28 millones de nuevos suscriptores a la plataforma. En el año 2021 sumaron 18 millones. En el año 2020 es el año actual récord con la cantidad de 37 millones de nuevos suscriptores tan solo ese año. Caso Amazon. Las personas no podían ir a las tiendas físicas ni comprar en centros comerciales, así que todas esas compras sucedieron en el canal digital. El e-commerce de forma generalizada incrementó exponencialmente y Amazon no fue la excepción. Las ventas de Amazon se dispararon un 220%. La cantidad de artículos vendidos por Amazon creció un 44%. Caso Google. El gigante de Internet no necesita presentación y la misma palabra, Internet, nos habla de la importancia y uso que tuvieron sus distintas plataformas durante el confinamiento. YouTube incrementó sus horas de visualización. Los usuarios pasaron más tiempo dentro de la plataforma. El buscador de Google es el líder de mercado en cuanto a buscadores. Google Play incrementó el número de descargas por las aplicaciones. El caso de la nube también incrementó. Caso Facebook o Meta. Y es que ¿quién se saldría mejor beneficiado de lo sucedido durante el 2020? Las redes sociales. El número de usuarios que utiliza mes a mes, usuarios activos dentro de las plataformas de Meta, que es Instagram, WhatsApp, Facebook, supera los 3,000 millones de personas. Como pueden observar en la gráfica, en los trimestres del 2018 al 2019 hay incrementos de 100 millones de personas, 200 millones de personas, 400 millones de personas. Pero a partir del cuarto trimestre del 2019 al primer trimestre del 2020, al segundo trimestre del 2020 hay crecimientos más importantes en el número de usuarios activos en las redes. Ya después, en tiempos más presentes, el crecimiento ha disminuido. Como se pueden percatar, el crecimiento de los ingresos de Netflix
Para 2019, 27% en incremento. 2020, 24% en incremento. Y 2021, 18%, casi 19% en incremento en los ingresos año con año. Actualmente, al periodo o al año 2022, estos ingresos se vieron reducidos. Pasando a los ingresos de Amazon, se pueden observar que en cuanto al número de ingresos, el 2018 tuvo un incremento del 30%, en el 2019 del 20% y en el 2020 un incremento del 37%, seguido el 2021 con un incremento del 21%. En cuanto a Google, también presenta una tendencia positiva, y es que dentro del 2018, 23%, 2019, 18%, 2020 un 12% y en 2021 cierra con un crecimiento del 41% en los ingresos año con año. Cerrando con Facebook, en el 2018 tiene un crecimiento del 37% respecto al 2017, 2019 26%, 2020 21% y el 2021 de nueva cuenta con 37%. Volviendo a repetir la pregunta de por qué las empresas están despidiendo cantidades tan absurdas de personas, lo que vimos es gran parte de la respuesta, pues para poder soportar el crecimiento tiene que incrementar sus recursos y capacidades, incrementa sus compras, materias primas, maquinaria, software, equipo y por supuesto sus empleados. Entonces, cuando se tuvo un desempeño superior, las principales empresas como Amazon y Meta, Facebook, incrementaron su número de empleados en cuestión de meses. En 2020, Meta, Facebook, tenía 58,000 empleados. Para 2021 el número de empleados llegó a casi 72,000 empleados. Durante 2022 fue cuando Meta llegó a los 85,000 empleados. Es en ese entonces cuando en noviembre del 2022 Meta despide a 11,000 empleados y redujeron entonces su fuerza laboral de 85,000 a 74,000 empleados. Se puede observar que incluso con esta reducción de las 11,000 personas, la empresa todavía tiene más personal que en el año 2021, con 72,000 y hoy a la fecha 74,000. Los pronósticos de crecimiento fallaron y las importantes tasas de crecimiento del 2020 y 2021 no se pueden mantener en el largo plazo. Al final, las tasas de crecimiento se tienen que regresar al promedio histórico. En palabras del CEO de Amazon, Andy, hemos contratado muy rápidamente en los últimos años. Las empresas pasan por diferentes fases. No siempre están en fuerte expansión de personas durante todos los años. En 2020 y 2021, las ventas y la demanda de productos se dispararon para las empresas tecnológicas por el nuevo orden mundial pandémico. La demanda de los trabajadores aumentó a medida que las empresas competían para incorporar a los mejores y más brillantes talentos. Pero cuando la pandemia se calmó, la inflación se comenzó a disparar y la Reserva Federal subió la tasa de interés, como ahorita en estos momentos está sucediendo, se enfrentaron a un nuevo problema. En medio de una economía que se está enfriando y una recesión potencial, crisis económica, y a su vez que sus nóminas y niveles de empleados permanecieron enormemente inflados, y al mismo tiempo que algunos inversores presionan para que las empresas reduzcan sus gastos y puedan proteger sus márgenes de beneficio para que, a pesar de que los ingresos disminuyan en los próximos años o en los próximos trimestres, los márgenes se estén cuidando y los gastos y costos se estén manteniendo, puesto que la mayoría de las empresas piensan que se avecina una reducción en la tasa de crecimiento de sus ingresos.